Once Digital presenta Inclusión Radical. Inclusión Radical. ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. Hola, les doy la bienvenida. Yo soy Eduardo a este espacio donde vamos a hablar de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos en este podcast y en toda la propuesta de podcast que tenemos en Once Digital. Hoy tenemos a una invitada sasasa, la diputada Salma Luébano. Ella es la primera mujer en acceder a una diputación federal en México, pero no solamente tiene una vida política, también es empresaria, también es estilista, es activista, es todo. Salma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenas noches a todas, todos y todas, y muchas gracias, Eduardo, por la invitación. La verdad, muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros también estamos completamente felices, sí, porque es un tema padrísimo que ahorita vamos a explorar. Déjame invitarte a escuchar una nota informativa que nos va a dar datos que nos van a propiciar a seguir la plática y en un momento regresamos. Claro, con gusto. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en su ficha temática sobre las personas LGBTTIQI+, conforme a la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, casi 2.700.000 personas declaran en el país no ser heterosexuales, lo que representa el 3.2% de la población nacional. De acuerdo con el INE, de los 10 partidos con registro nacional, solo 5 prevén en sus documentos básicos cuestiones vinculadas con la identidad de género y expresión de género, la comunidad trans, la no discriminación, y solo uno de ellos prevé en su estructura de órganos de dirección una cartera dirigida a la diversidad sexual. De acuerdo con los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2017, de 43 países de América Latina y el Caribe, solo el 11.6% había reconocido el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. 21% habían dado paso a las leyes que permiten uniones civiles y 30% reconocía la identidad de género. A nivel nacional, solo en 3 entidades federativas se pueden realizar procesos legales para garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a definir su identidad y expresión de género conforme a su autopercepción. En junio de este año, Baja California y Sinaloa aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sigue estando prohibido en 11 estados del país. Además, la adopción entre parejas del mismo sexo aún no está permitida en 18 entidades. Bueno, Salma, después de esta nota informativa nos queda un poco claro el panorama en el que estamos viviendo en el tema legislativo con la comunidad LGBTTIQ+, pero quiero preguntarte, y es el fenómeno que no puedo evitar, ¿no? Tú hoy formas parte de un momento histórico, el momento histórico en el que México empieza a tener una acción afirmativa que pide cuotas para la inclusión, y hoy tú estás como diputada federal y la primera mujer que entra a la Cámara de Diputados. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia? Platícame este momento histórico, ¿cómo lo tomas tú? Mira, lo tomo con mucha alegría, lo tomo con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Sí, efectivamente, soy la primera mujer trans en acceder a una diputación federal precisamente por la cuota arcoíris en la historia de México y a nivel mundial, porque no hay ningún otro país que tenga las cuotas arcoíris, estas acciones afirmativas. Hay acciones afirmativas, pero cuotas arcoíris en ningún otro país. Y tan importante es, y se está dando ya a conocer esta importancia de estas cuotas arcoíris, que ya se me invitó a un foro, unos colectivos en Argentina que tienen ese interés precisamente, y sabemos que Argentina tiene acciones afirmativas en pro a nuestra población LGBTIQ+, y ellos están muy interesados precisamente que les dé un foro en este tema, y la verdad, pues es algo que se está marcando precisamente ese gran precedente, y no nomás el gran precedente en México, sino en el país. Sí, es verdaderamente impresionante, y que la presencia de las mujeres trans y de la diversidad sexual y de género y de todas las minorías en México pueda hoy tener una plataforma en la cual se pueda no solamente hacer activismo, sino también legislar. Pero vamos a regresarnos un poquito y cuéntanos a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando qué es la cuota arcoíris y qué es la acción afirmativa que pide para hacer como una base de las candidaturas que propician la inclusión. Cuéntame, ¿qué es la cuota arcoíris? Mira, la cuota arcoíris nace precisamente de esta discriminación, de esta falta de oportunidades, de esta falta de empatía y esta falta de inclusión.
nace precisamente de esa lucha, de ese hartazgo y de buscar precisamente esta representación, porque sabemos que si no se hubieran dado estas cuotas, no tendríamos hoy en día esta representación. Estas cuotas nacen, como lo acabo de decir, precisamente por esta lucha, este hartazgo, nacen de esa inquietud y esa discriminación que sufrí yo a la edad de 17 años y que me marcó tan traumáticamente que no sabía yo en ese momento si la que estaba mal era yo. Te estoy hablando de cuando tenía 17 años, aproximadamente unos 30 años, en el cual carecía yo de información, estaba yo en la plena ignorancia en cuanto a mis derechos, ¿sí? Al paso de los años voy entendiendo precisamente esta lucha y esta defensa de los derechos humanos y esa lucha, esa necesidad de sobrevivir, ¿sí? De sobrevivir hace que precisamente yo empiece a buscar esta inclusión. ¿Y de qué manera? Bueno, con mi equipo de abogados empezamos a trabajar precisamente la necesidad de buscar ese espacio porque sabíamos que si nos esperábamos no íbamos a lograr que se nos incluyera, ¿eh? Entonces, de ahí nace precisamente esta inquietud. Llevo una solicitud al OPLE, Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, pidiendo precisamente espacios para los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo nuestra población arcoíris. Y a pesar de que en el INE hay un protocolo trans, se nos niegan los derechos. Sí, esto me da mucha impotencia, me da sentimientos encontrados, pero esto, como toda esta discriminación que he sufrido a lo largo de mi vida, yo la he revertido y la he hecho fortaleza. Impugno ante el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral empieza a marcarnos esas cuotas arcoíris, ese gran precedente histórico. No lo impugnan, ¿sí? No lo impugnan y se va a Sala Monterrey. Sala Monterrey ratifica precisamente lo que el Tribunal Estatal Electoral nos otorga, que son precisamente estas cuotas arcoíris. Y también estos espacios para los grupos en situación de vulnerabilidad, pero aquí estamos hablando en específico de las cuotas arcoíris. Bien, se nos vuelve a impugnar y nos hicieron un gran favor, porque esto se va a lo federal y en lo federal ya queda el INE. Entonces mandata a los partidos a que se nos incluya precisamente estos espacios de las cuotas arcoíris, la cual después de dar esta resolución el INE, que fue creo que el 21 de enero aproximadamente, no recuerdo exactamente la fecha, entonces empiezo a trabajar con mi equipo de abogado una impugnación en los estados y le paso a los compañeros y compañeras de nuestra población precisamente este machote que sirve de guía para empezar a luchar en los estados estas acciones afirmativas, hoy en día cuotas arcoíris. Es interesantísimo porque aparte llegan a tiempo para las elecciones que acabamos de vivir y bueno, al final creo que estuvo súper como en tiempo, ¿no? Pero al final no tienes una vida política corta, ¿no? Creo que has tenido una vida política larga y quiero conocer un poco tu historia, quiero conocer un poco cómo decides meterte a la vida política y lo importante que es llevar el activismo a hacer políticas públicas, ¿no? El activismo es muy importante, evidentemente, desde cualquier trinchera, pero cuando ya cruza esa línea y empiezan a hacer políticas públicas, es cuando empieza a verse ya algo trascendental y ya se empieza como que a poner en la ley, ¿no? Como dicen por ahí. Así, efectivamente. Mira, precisamente este tema de esta discriminación que sufrí a la edad entre 15 y 17 años, en unas vacaciones precisamente en Aguascalientes. En ese entonces, estamos hablando de hace 30 años, yo tuve una persecución, ¿sí? En ese entonces, el simple hecho de mostrar tu identidad era motivo de encarcelamiento. Y ellos, este motivo, lo justificaban con faltas a la moral o atentados al pudor y te detenían y además eran 36 horas sin derecho a fianza. En este andar, en esta lucha, en este sufrimiento, en esta desesperación, en esta discriminación, el no entender en su momento en aquellos ayeres que yo no sabía que existían colectivos, que no sabía que existían organismos en el cual pudiera uno ir a quejarse como derechos humanos, que es muy importante tener estos organismos como derechos humanos y CONAPRED es muy, muy, muy importante. Yo entonces estaba en la ignorancia total que desafortunadamente estamos muchas y muchos de nuestros compañeros de nuestra población y más de nuestra población trans. Entonces, ante esa lucha y precisamente yo hace 2, 3 años contendí por la alcaldía de la capital de Aguascalientes
y no se me dio la oportunidad, o sea, mi partido Morena me dio la oportunidad de inscribirme, pero desafortunadamente los medios de comunicación se ensañaron con una mujer trans, o sea, conmigo, dando a entender con esta discriminación y este señalamiento que yo como mujer trans no sería capaz y que no soy capaz de poder ejercer políticas públicas. ¿Cómo ves? O sea, ese fue Qué precisamente, importante el unir, ¿no? La identidad junto con un tema de capacidad, ¿no? Al sí. final no entiendo. Y como mencioné hace rato, precisamente todas estas señalamientos, estas discriminaciones, a mí me han permitido fortalecer. Esto yo lo he revertido y lo he convertido en fortaleza. Entonces, sabemos que tenemos nuestros derechos políticos electorales, que desafortunadamente se nos han pisoteado. El único derecho político que no se nos ha pisoteado es el libre tránsito en nuestras manifestaciones como las marchas. Es el único derecho que hemos gozado y que hasta ahorita afortunadamente no se nos ha pisoteado. Pero el votar, ¿sí? Y ser votada, sí se nos ha violentado. En el caso precisamente que acabo de mencionar, que busqué la alcaldía de la capital de Aguascalientes y que desafortunadamente el pensar que como mujer trans no tengo la capacidad, o sea, todos estos temas precisamente son señalamientos, el decir que el que seamos mujeres trans no tenemos esa capacidad, la verdad es muy triste. Y peor que los medios de comunicación te enseñaron y no me permitieron. En el caso de estos dos temas, me regreso, perdón, en el caso de votar, tenemos la situación en nuestra población trans que desafortunadamente, repito, que hay un protocolo trans, ¿sí? Cuando han ido a votar compañeras, hasta el presidente de la casilla en muchas ocasiones, si llevan las chicas pelucas, se les ha quitado las pelucas y les quitan el maquillaje y no respetan la identidad. Claro, no Y reconocen pronombres, sí, no no reconocen reconocen identidad, no reconocen sí, nada, y ¿no? desafortunadamente tantito peor, no permiten votar. Entonces nos quitan el derecho a votar. Entonces imagínate esta discriminación tan marcada. Y en el votade precisamente es el tema que he estado mencionando, que es cuando busqué la alcaldía y que los medios de comunicación se encargaron en señalar que como mujer trans yo no tengo la capacidad y lo he demostrado. Repito, precisamente todas estos señalamientos me permitió buscar. Dije, ok, entonces tengo que buscar otros mecanismos. ¿De qué manera? Pues buscaré jurídicamente. Y sabemos que jurídicamente cuando tú impugnas, te pones a nivel del Estado. Entonces ahí hay una igualdad en el cual los jueces al final del día te dan la razón. Y afortunadamente por medio de impugnaciones hemos logrado avanzar y en mi caso he logrado avanzar precisamente con pues, no se nos ha regalado nada, ¿eh? A golpe de sentencia es como hemos avanzado y seguiremos avanzando. Qué interesante y la verdad muy reconocible las acciones que has llevado, como te decía antes, ¿no? Desde el activismo, pero también desde las políticas públicas. Y esto es solamente un reflejo, tu historia es un reflejo, pero de lo que le pasan a millones de personas, ¿no? Evidentemente, tú como mujer trans no te has dejado, como dices, agarras fuerza de estas negaciones que se te dan para seguir y seguir y seguir, pero como decías, no me imagino una mujer trans que vaya a votar y no se les respetado su derecho al voto por no reconocer su identidad, ¿no? ¿En qué dimensión estamos en México? Al final ha habido avances, escuchamos, no solamente la comunidad trans, sino escuchamos también el matrimonio igualitario, también el adopción, este protocolo que me gustaría mucho que me platicaras, el protocolo trans para el tema de la votación. ¿En dónde estamos parados? ¿En un porcentaje de un 100% en donde tengamos un plano en el que los derechos están al 100% puestos sobre la mesa? ¿En dónde estamos parados? Estamos parados en simulaciones y dobles discursos, ¿sí? El INE en muchas ocasiones ha manifestado que sí se nos incluye, sí, pero aquí viene la otra parte, que sigue la discriminación. Cuando una compañera trans ha ido a una solicitud, se les escanea o se nos escanea y no se nos da la oportunidad. Sí, entonces es un doble discurso, como cuando metí la solicitud precisamente buscando estas acciones y no lo negaron, me lo negaron. Entonces, o sea, ¿de qué sirve que el INE tenga este protocolo en el cual da la protección? Y además, hace unos 6 meses, a una compañera precisamente trans sufrió una discriminación por parte del secretario particular o asistente del consejero presidente del OPRE de Aguascalientes, y está esta denuncia en el cual no respetó su identidad y además le habló con groserías y entonces, ¿de qué sirve? O sea, yo digo que te estoy incluyendo, pero no te incluyo.
y esta discriminación. Y esto es, por ejemplo, también el mismo tema de votar. O sea, sí te incluyo, pero no te dejo votar por tu identidad. Entonces, aquí desafortunadamente tenemos ese doble discurso, el cual tenemos que ir erradicando. La verdad es que es también un poco indignante, ¿no? El poder darnos cuenta de esto, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Y me cambia la cara a una sonrisa. Hoy tenemos una representación trans en la Cámara de Diputados, la primera mujer trans en alcanzar Sí. un puesto federal de este tipo. ¿Qué esperamos? ¿En qué nos favorece a la comunidad LGBTTIQ+, a las personas trans, a esas adolescentes, mujeres trans que están en esta duda de poder encontrar su identidad y que aparte están sufriendo discriminación y que a lo mejor y van a encontrar la fortaleza que tú has tenido para llegar hasta acá, pero probablemente no la encuentren? ¿Qué esperamos de una mujer trans en la Cámara de Diputados? Mira, se espera mucho. En mi caso se espera mucho porque, como lo mencioné de principio, voy precisamente por esa acción afirmativa, esa cuota arcoíris, y para mí representa no un doble, sino un triple compromiso. La importancia de las cuotas arcoíris es precisamente esa inclusión, es dar ese paso. ¿Sí? ¿Qué llevo yo precisamente a la Cámara? ¿Qué llevo yo en mi agenda? Es precisamente este tema: reformar, legislar el tema de las cuotas arcoíris, que haya ese espacio. Sabemos que si nos esperamos o nos hubiéramos esperado a que nos dieran el espacio, no nos los hubieran dado. Entonces, estas cuotas deben de existir para los grupos de situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en desventaja. Entonces, hay una realidad. O sea, empiezan a decir, es que otra vez cuotas y más cuotas y más cuotas. Sí, porque somos un grupo en desventaja. Y sabíamos que no sé cuántos años iban a pasar para que realmente tuviéramos este espacio. ¿Y qué mensajes doy precisamente con este tema de las cuotas arcoíris? Yo lo he manejado de esta manera. Es un gran mensaje y más para nuestra población trans. Nuestra población LGBTQ sufrimos de discriminación, sufrimos de inseguridad, ¿sí? Sufrimos de falta de oportunidades y esto nos está acabando. Y a nuestra población aún más. La población trans, somos tan vulneradas que si en nuestro país nuestro estándar de vida, ¿sí?, son 70, 75 años, nosotros no llegamos ni a los 35. Entonces hay una deuda histórica. Ahí tenemos que luchar precisamente para dar esa equidad, esa igualdad. Y estas cuotas arcoíris precisamente vienen a dar esa luz. El que llegue Salma y que llegue otra compañera y que lleguen otros compañeros, precisamente es un gran mensaje. Es un gran mensaje en ese túnel, al final del túnel, decir que sí podemos. Y claro que podemos, tenemos la capacidad, ¿sí? Pero desafortunadamente se nos ha discriminado tanto, se nos ha marginado tanto, se nos han quitado tantas oportunidades y no se nos han dado esos derechos que son derechos humanos y que los tenemos por igualdad, que ha hecho que nuestra población trans que se nos esté matando por esas faltas de oportunidades. Entonces, este es un gran mensaje, déjame decirte, Eduardo, es un gran mensaje para nuestra población, es un mensaje de vida, es un mensaje de amor, es un mensaje de cariño, es un mensaje de empoderamiento, es un mensaje de salud y de oportunidad. Es un gran mensaje y eso precisamente llevaré yo al Congreso, ¿sí? Lucharé porque se legisle precisamente esta cuota arcoíris, ¿sí? Sabemos que durante años y que históricamente nuestros derechos se nos han pisoteado, ¿sí? Y se han metido iniciativas las cuales hemos estado batallando, como el matrimonio igualitario, la identidad de género, y que han pasado décadas y que seguimos batallando y estamos al contentillo de legisladores para que nos ayuden, ¿sí? Para que nos ayuden a pasar estas iniciativas, pero afortunadamente ya llegamos y llegamos precisamente para luchar y para pelear esos espacios, ¿sí? Mi tarea y mi compromiso es precisamente buscar ese libre tránsito para nuestra población y los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Aquí se ha tocado desafortunadamente las puertas de atrás. ¿Por qué se ha tocado desafortunadamente la puerta de atrás? Se ha avanzado, pero sí, aquí debimos de haber tocado la puerta de enfrente y es con las cuotas arcoíris. Porque y si hubiéramos tenido estas cuotas arcoíris hace 10 o 20 años, esto ya hubiera permitido que tuviéramos más espacios. Al tener más representaciones,
eso permite que luchemos y unamos precisamente esas fuerzas para avanzar nuestras políticas públicas, ¿sí? Empezamos al revés, pero no importa, hemos avanzado. Pero ya no estamos a expensas de que si nos van a echar la mano los legisladores. Venimos para quedarnos con las cuotas arcoíris a luchar y precisamente dar el avance precisamente a estas iniciativas y otras tantas iniciativas que tenemos pendiente precisamente por nuestros derechos, por esa igualdad y por ese respeto hacia nuestra población. Justo te iba a preguntar, es un gran paso el poder buscar tener representación donde se hacen las políticas públicas, es donde se lleva a cabo, donde se manejan los hilos del país, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué pasa con temas prioritarios tanto para la comunidad trans como para la comunidad LGBT? Medicamentos, prevención de personas que se contraigan con VIH, procesos de transición, dignificación del trabajo sexual. ¿Qué pasa con esos temas? Pues trabajarlos y avanzar. Precisamente es, mira, cada quien lleva su agenda. En mi caso, precisamente estos temas, como el que acabo de decir, matrimonios igualitarios, identidad de géneros, educación, son temas transversales, son temas que se relacionan. Por decir, ok, en identidad de género, ¿sí? Ok, una chica de identidad de género, sabemos que estamos falta de oportunidades como educación, ¿sí? Salud, ¿sí? El luchar en el Congreso, llevar en el Congreso precisamente estas iniciativas, ¿sí? Llevarlas y luchar precisamente para que en mi caso, en lo personal, elevarlas a rango constitucional y ya no estar batallando estado por estado. Ese es precisamente mi compromiso también dentro de mi agenda. Son las cuotas arcoíris, o sea, lo que son matrimonios igualitarios, lo que es buscar la salud digna, lo que es buscar esta educación digna, porque la educación en cuanto al tema de nosotras trans nos está matando. ¿Por qué? Porque nosotras utilizamos medicamentos y a veces por esta falta de oportunidades no hay dinero y recurrimos a ciertos doctores o ciertas personas charlatanas y nos recomiendan ciertos medicamentos y a veces no logramos pasar ni siquiera el día después del medicamento y nos está matando y un sinfín de situaciones que precisamente por esa falta de oportunidad y como mencioné hace rato, el llegar, esto es un mensaje y es una luz, esto empodera, ¿sí? Empodera y da otra visión precisamente a nuestra población. Y en mi caso, en lo personal, mi gran compromiso precisamente son los grupos en situación de vulnerabilidad, buscar esa dignidad que tanta falta nos hace y que históricamente se nos debe. ¿Y de qué manera? Bueno, buscar precisamente el tema transversal. Repito, como tú lo acabas de decir, educación digna, salud digna, trabajos dignos, todas estas oportunidades. No es fácil, porque vamos ante un congreso de 500 personas, pero lucharemos. ¿Sí? Y lucharemos con causa. Y por eso la importancia de tener las cuotas arcoíris para que cada día seamos más y vayamos luchando y vayamos haciendo esta fuerza. Pero por lo pronto, ahorita de momento, es precisamente trabajar, trabajar y trabajar para legislar precisamente estos temas y que suban a rango constitucional para que ya no se esté batallando estado por estado, que desafortunadamente por décadas hemos estado batallando y que además históricamente se nos debe. Es un derecho humano. Así de fácil, es un derecho humano y es nuestro derecho. Interesantísimo y súper reconocible. Salma, la verdad es que estás haciendo una labor maratónica, pero aparte de maratónica, importantísima, y retomo mis palabras del principio del podcast, histórica. Esto Sí, yo gracias. creo que es histórico, y es histórico el poder llevar a cada nicho, de cada lugar, de cada sector, eh, una voz que defienda los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, en tu caso, prioritariamente la comunidad trans, que es una de las comunidades más afectadas Sí. en temas de discriminación, en temas de falta de derechos, de falta de oportunidades. Y bueno, al final quiero preguntarte, ¿qué le dirías a esta adolescente trans de Aguascalientes o de Del mundo. Puebla o de Mérida o a este adolescente trans de Veracruz o de Tamaulipas que no ve una salida, que no ve que pueda haber acciones como las que tú llevas a la Cámara de Diputados para que poco a poco se pueda escuchar la voz de la comunidad?
Mira, antes de llegar a ese punto, quiero mencionar algo que es muy importante y siempre lo he mencionado. Sola no voy a poder. Necesito de todas, todos y todes. Me he acercado mucho y trabajaré de la mano con los colectivos. Yo vengo de un colectivo, presido un colectivo y sé lo que es el trabajo del colectivo. Entonces yo les he dicho, púcheme, ¿sí? Hagamos reuniones y sigamos haciendo reuniones. ¿Esto en qué ayuda? A dar visibilidad, a educar, sensibilizar, ¿sí? Y además a mí me permite nutrir mi agenda. ¿Estamos de acuerdo? Esto ayuda precisamente porque es un trabajo en equipo. Sola no voy a poder. Necesitamos ese apoyo. Y a esa niña, a esa jovencita, a ese jovencito, ¿sí? Que está ahí y siente que el mundo se lo acaba. No, aquí estamos. Afortunadamente el día de hoy hay colectivos, ¿sí? Hay organismos como CONAPRED en el cual se puede denunciar, se pueden pedir asesorías, acercarse. Y el que lleguemos, mujeres trans, al Congreso, es un gran mensaje. Es un mensaje de vida, es un mensaje de luz, es un mensaje de superación, es un mensaje de respeto. Y esto quiere decir, si nosotras podemos, ¿tú por qué no? Con ¿No? esas palabras me quedo, Salma. Muchísimas gracias. Gracias por Al estar aquí en contrario, Once gracias a ti, Digital. Eduardo. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y por darle voz a esas personas que a veces no son escuchadas y deberían de serlo. Mil gracias. Al contrario, sí es muy importante pasar la información y decir que aquí estamos y que tenemos que hacer ese frente para seguir avanzando y apoyarnos. Y lo vamos a hacer, vas a Claro. ver. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos en Inclusión Radical. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, seguir a Salma en sus redes sociales, las vamos a Ay, estar sí. publicando aquí en las redes del 11, Facebook, Twitter, Instagram como @canal 11 TV y escucharnos en todas nuestras plataformas digitales. Salma, mil gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias, Muy nos contenta y escuchamos muy la próxima agradecida. semana. Síguenos en nuestras redes sociales como @canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Inclusión Radical, moderado por Eduardo Valenzuela. Talento adicional, Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniel Acuapio y Moisés Romero. postproducción de video, David Vargas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Viridiana Hernández.